La noche caía fría y espesa cuando llegué al almacén, una estructura antigua de cemento y metal oxidado, ubicada a varios kilómetros de la civilización. El aire estaba impregnado de ese olor a óxido y humedad que se filtraba por la nariz y se queda ahí, como si tratara de advertirte. Estaba acostumbrado a estos turnos nocturnos, después de varios años de trabajo en seguridad, había aprendido a ignorar el sonido del viento o las sombras que parecían moverse en los rincones oscuros. Pero esta vez era diferente, y lo supe desde que vi la caja. Al entrar en el almacén, me quedé inmóvil frente a ella, con una mezcla de incredulidad y miedo que me hizo sudar. En medio de la inmensidad del espacio vacío se alzaba esa caja, enorme y tosca, ocupando casi 5 metros de alto y lo mismo de ancho. Estaba envuelta en gruesas cadenas de hierro que la rodeaban desde todos los ángulos, como si alguien hubiese temido que algo se escapara desde dentro. En cada esquina de las cadenas colgaban candados oxidados, tan viejos que parecía que un simple golpe los haría caer al suelo. Sin embargo, todo en la caja daba la impresión de ser sólido, excepto una advertencia grabada en el metal: no abrir. ¿Qué clase de broma es esta?, pensé, aunque había algo en aquella frase, en el frío de las letras hundidas en el metal, que me hizo estremecer. Mi supervisor, un hombre alto y callado, de rostro inexpresivo y movimientos rígidos, había evitado mis preguntas. Lo único que me dijo fue: la vigilas. Si escuchas o ves algo fuera de lo común, informa. Su voz era tan carente de emoción que me hizo sentir una especie de inquietud, como si hubiese algo en ese almacén que estaba fuera de la comprensión humana. Traté de quitarme el asunto de mi cabeza y me puse a vigilar. El silencio de la noche era casi sepulcral, roto solo por el leve zumbido de una bombilla que parpadeaba en la esquina del almacén. Caminé alrededor de la caja, inspeccionando cada detalle de sus cadenas y candados. La advertencia en el metal me seguía inquietando, pero me esforcé en convencerme de que se trataba de un encargo como cualquier otro. Al fin y al cabo, aquí solo se trata de vigilar. Solo vigilar, repetía en mi mente. Las horas pasaron lentamente. Cada crujido de las vigas, cada golpe del viento contra las ventanas cubiertas de polvo me ponía tenso. La caja parecía observarme, y aunque sabía que era absurdo, sentía su presencia, como si en cualquier momento algo fuera a romper el silencio de la noche. Mantenía la linterna en la mano, pero a pesar de que su haz de luz se extendía débilmente hacia la caja, la oscuridad que la rodeaba parecía tragarse cualquier rastro de claridad. Entonces, justo cuando el reloj del almacén marcaba la medianoche, un sonido rompió el silencio. Fue apenas un murmullo, algo que podría haber pasado desapercibido si no hubiera estado completamente solo en el lugar. Giré la cabeza, tratando de localizar el origen del sonido, pero era difícil discernirlo en la penumbra. Parecía que venía de dentro de la caja. Mi corazón empezó a latir más rápido. Me acerqué un par de pasos, intentando escuchar mejor. Ahora era un ruido más claro, una mezcla entre un gruñido bajo y un gemido ahogado. Era un sonido que parecía imposible de producirse en el mundo natural, algo que pertenecía a una pesadilla. Di otro paso hacia atrás, sintiendo como el miedo se apoderaba de mí. De repente, los ruidos cesaron, y un silencio aún más opresivo llenó el almacén. Traté de calmarme, levanté la radio y apreté el botón para comunicarme con el supervisor. «Señor, estoy escuchando algo dentro de la caja», mi voz salió temblorosa. Silencio. La radio no respondió, solo escuchaba estática. Apreté el botón de nuevo y repetí el mensaje, pero lo único que obtuve fue el mismo ruido. Debe ser la señal, pensé, aunque algo en mi interior sabía que no se trataba de un simple fallo técnico. Era como si la caja misma estuviera interfiriendo con la radio, aislándome. El sudor comenzaba a resbalar por mi frente. Miré la caja nuevamente, por un instante, me pareció que la superficie metálica se estaba oscureciendo, como si un líquido denso comenzara a brotar entre los bordes de las planchas de acero. Un olor nauseabundo comenzó a llenar el aire, un hedor parecido al de carne en descomposición. El sonido dentro de la caja volvió, más intenso, y ahora era rítmico, como un latido. Era un latido lento y grave, profundo, como si algo enorme y pavoroso estuviera respirando allí dentro. Tragué saliva y retrocedí, llevándome una mano a la boca para contener la náusea.
Mientras más observaba la caja, más sentía que estaba viva. Algo estaba en su interior, algo que no era humano, y que claramente no quería permanecer encerrado. Comencé a considerar la posibilidad de escapar del almacén y dejar el turno, pero sabía que sería un error. De repente, un fuerte crujido me hizo girar la vista hacia las cadenas. Uno de los candados más grandes, un enorme y oxidado bloque de metal, empezó a temblar. El sonido del metal raspando llenó el aire, y con un estremecimiento espantoso, el candado se rompió en dos y cayó al suelo con un eco hueco que sonó por todo el lugar. El primer candado se había soltado. Instintivamente, di otro paso atrás, pero algo en mi interior me empujaba a acercarme, a ver de cerca lo que estaba sucediendo. Uno tras otro, los demás candados comenzaron a ceder, como si una fuerza invisible los estuviera partiendo. El sonido de los cierres rompiéndose y cayendo al suelo se convirtió en un tenebroso ritmo, un anuncio innegable de que la caja se estaba abriendo. Sentía el corazón en la garganta, y el frío me invadía cada vez más profundamente. Desesperado, intenté otra vez activar la radio, y la sostuve con fuerza, como si así pudiera forzarla a funcionar. La estática seguía ahí, llenando el almacén con un ruido que parecía amplificar la tensión en el aire, como si hasta las ondas electromagnéticas quisieran huir del lugar. Las cadenas en la caja continuaban rompiéndose, cayendo al suelo una tras otra, sonando como golpes de martillo contra el hormigón. La tapa de la caja se movía lentamente, levantándose apenas unos centímetros, y el almacén se llenaba de ese hedor que cortaba la respiración. Era como el olor de algo antiguo, algo que había permanecido sellado durante siglos y ahora escapaba con vigor. Instintivamente, di unos pasos hacia atrás, y de la pequeña abertura en la tapa comenzaron a surgir sombras. No tenían una forma concreta, sino que parecían flotar en el aire, ondulando como si fueran humo espeso, pero más oscuro y evidente. Vi algo entre ellas, como un destello, y luego distinguí lo que parecían ser ojos, o algo que los simulaba. Eran esferas brillantes, de un color oscuro y profundo, que parecían mirar directamente hacia mí. Sentí que me escrutaban, que me observaban no solo a mí, sino a algo más profundo, algo en mi interior que ni siquiera yo conocía. Retrocedí, pero esos ojos me seguían, moviéndose en el aire con una lentitud calculada, como si estuvieran saboreando el momento de su liberación. En un arranque de desesperación, me volví hacia la puerta y corrí hacia ella, dispuesto a salir de allí y dejar todo atrás. Pero, al llegar, me encontré con que estaba inexplicablemente cerrada. Giré la manija con todas mis fuerzas, golpeando la puerta mientras gritaba, esperando que alguien escuchara mis llamadas desde afuera. El almacén, sin embargo, parecía haber quedado sellado en un vacío insonorizado, donde mis golpes y gritos solo sonaban entre las paredes metálicas. Mis ojos se volvieron, casi con miedo, hacia la caja. Ahora la tapa estaba completamente abierta, y de la oscuridad surgió una figura, o algo parecido a una figura. Era una masa amorfa de sombras y tentáculos que se formaban y desvanecían en el aire, una entidad que parecía retorcerse y moverse sin seguir ningún patrón, como si ni siquiera respondiera a las leyes de la física. La presencia llenó el almacén, y la oscuridad que la rodeaba absorbió la luz como un manto opaco que lo cubría todo. Las pocas luces que quedaban en el almacén empezaron a parpadear y luego se apagaron una a una, dejando todo en una penumbra inquietante. Mis manos temblaban cuando encendí la linterna. Era mi única defensa contra aquella abominación. Apunté el haz de luz hacia la criatura. Para mi sorpresa, vi cómo la luz parecía ser absorbida por su cuerpo, tragada sin dejar rastro, como si su misma esencia consumiera la energía. Era como un pozo sin fondo que bebía cualquier intento de iluminarlo, de comprenderlo. Retrocedí de nuevo, pero la criatura se movía hacia mí, lenta, segura, ocupando cada centímetro del espacio como una presencia sofocante. Cada vez que intentaba encender la linterna y dirigirla hacia ella, el resultado era el mismo, la luz se desvanecía, debilitándose en un extraño y frustrante intento de repeler algo que parecía inamovible. El frío comenzó a recorrerme el cuerpo, intensificándose con cada segundo que pasaba frente a aquella entidad. Podía sentirlo penetrando mi piel, un frío tan intenso que hacía que me dolieran los huesos y los pulmones cada vez que respiraba. Observé, casi en estado de shock, cómo sus tentáculos oscilaban en el aire, formando figuras imposibles de entender,
como si estuviera trazando un mensaje, una advertencia, o tal vez burlándose de mi parálisis. El hedor se hacía cada vez más insoportable, y mi cabeza comenzó a dar vueltas. Sentía que iba a vomitar. No, no puede ser, susurré, casi sin aliento, mi voz apenas audible. Mi vista comenzó a nublarse. La falta de oxígeno, el miedo, el hedor y esa presencia sobrenatural estaban agotando mi cuerpo y mi mente. El tiempo parecía haberse detenido, y lo único que me quedaba era el frío, el miedo y la certeza de que aquello, fuera lo que fuese, no había salido solo para atemorizarme. La criatura estaba a un suspiro de distancia. Podía sentir el aire helado que emanaba de su forma amorfa, y la náusea me invadía ante el hedor nauseabundo de su presencia. Intenté moverme, pero mi cuerpo, congelado por el pánico, se negaba a responder. Los tentáculos oscilaban alrededor de mí, creando un círculo oscuro y sofocante. Sabía que estaba acorralado, a merced de aquello, y mi mente, en un estado de pánico incontrolable, apenas podía procesar el hecho de que mi vida estuviera a punto de extinguirse. Fue entonces cuando un chasquido metálico sonó por todo el almacén, como el eco de una cadena arrastrada por una fuerza invisible. La criatura se detuvo de golpe, como si algo hubiera interceptado su ataque. Los tentáculos comenzaron a retroceder lentamente, y las sombras que llenaban el espacio se encogieron, agitándose como en un frenesí de confusión. Sentí una ráfaga de alivio mezclada con desconcierto, como si el almacén entero hubiera exhalado un suspiro de alivio al mismo tiempo que yo. La tapa de la caja comenzó a cerrarse sola, moviéndose en silencio pero con una firmeza inquebrantable, como si un poder invisible estuviera forzando a la criatura a regresar a su confinamiento. Las cadenas que antes se habían roto y caído al suelo comenzaron a elevarse y retorcerse en el aire, envolviendo la caja nuevamente y anclándose con nuevos candados que aparecieron, inverosímilmente, de la nada. El metal vibraba bajo una energía desconocida, y el almacén volvió a sumirse en un silencio absoluto. Entonces, sentí una presencia detrás de mí. Me giré lentamente, y ahí estaba él, mi supervisor, de pie en la penumbra de la entrada, mirándome con una calma que rayaba en lo inhumano. Su rostro no mostraba ni una pizca de sorpresa o alarma, como si todo lo que había ocurrido fuera parte de una rutina cotidiana. Su figura, rígida y casi solemne, era un contraste absoluto frente al caos que acababa de experimentar. Sin decir una palabra, me hizo una señal para que lo siguiera. Mis piernas apenas me sostenían, pero el impulso de alejarme de la caja y de aquello que contenía me impulsó a caminar tras él. Mis pasos eran lentos y torpes, mi mente estaba aturdida, y el mundo parecía borroso. No podía dejar de mirar de reojo la caja, la cual, para mi asombro, parecía haberse sellado por completo, como si todo lo que había presenciado no fuera más que una pesadilla que la caja había absorbido nuevamente en su interior. Al llegar a la salida, el supervisor se detuvo, y giró su rostro hacia mí. Su mirada era oscura, casi vacía, y su expresión inmutable. Me observó en silencio, como si estuviera evaluando algo en mi interior, una pieza rota que había quedado expuesta en el desastre. La curiosidad siempre sale cara, dijo finalmente, su voz apenas un susurro que me atravesó como una corriente de aire gélido. Sentí una punzada de vergüenza y temor. No sabía qué responder, las palabras parecían no tener sentido después de lo que había visto. Mis manos aún temblaban, y mi mente seguía intentando procesar lo que había ocurrido. Quería hacerle preguntas, exigirle explicaciones, pero había algo en su tono y en su mirada que me advirtió que no debía decir nada. Sin añadir más, el supervisor abrió la puerta del almacén y me hizo una seña para que saliera. Crucé el umbral con pasos inciertos, sintiendo un último escalofrío recorrerme mientras dejaba la caja y sus secretos encerrados detrás de mí. Al salir, miré por última vez hacia el almacén. El supervisor aún estaba allí, inmóvil, y con un movimiento lento cerró la puerta, sellando el almacén en un silencio profundo. Afuera, el mundo parecía intacto, ajeno a todo lo que había dejado atrás. Pero en mi mente, las imágenes de la criatura y la advertencia críptica del supervisor quedaban grabadas, imborrables, como un eco inquietante que nunca se desvanecería del todo. Y recuerda, si te ha gustado mi historia, no dudes en hacérmelo saber en la barra de comentarios, y dando like y suscribiéndote nos apoyas para poder continuar trayéndote más historias como esta.
Además, puedes encontrar ahora nuestros libros en Amazon. Nos despedimos desde el terreno misterioso.